Objetivo Vizcaya en Tele7 y siguiendo con esas colaboraciones que hacemos, yo creo que mínimo una vez al mes queremos de nuevo dar la bienvenida a nuestras colaboradoras. Comienzo por mi derecha, Susana Bárcena, de Mediación Vitarte. Buenas tardes, Susana. Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon, Susana. Reyes Morante, de Morante, Agencia Vasca de Mediación. Buenas tardes, Reyes. Arratsaldeon, bienvenida. Y Susana del Pozo, también de Mediación Vitarte. Buenas tardes, Susana. Arratsaldeon. Bueno, las Susanas hacemos fuerza, en estas ocasiones. Reyes, estás ahí, pero bueno. En desventaja. Pero bien acompañada, Reyes, no te preocupes, porque vamos a hablar, bueno, seguimos hablando de mediación. En esta colaboración, que hemos dicho que bueno, vamos a intentar hacer mínimo una vez al mes o cuando vuestras agendas lo permitan, siguiendo con esa idea de bueno, pues, ofrecer a los ciudadanos pues, la oportunidad de resolver sus conflictos de manera bueno, extrajudicial, de manera en que bueno, todas las partes puedan llegar a ese acuerdo con esa bueno, forma de dialogar que muchas veces no, la ira, el caliente no nos deja ver, ¿no? Lo que luego vosotras nos ofrecéis, que es ese diálogo, esa manera de bueno, tener otra vía que no sea la judicial, con las costas ¿no? que tienen los juicios, como hemos dicho en otras ocasiones, y además bueno, pues, se dilata más en el tiempo y no es agradable. Y en este caso vamos a hablar de mediación escolar y también con mayores. Y Susana, creo que te ha tocado comenzar, porque como bueno, pues experta en el tema, sobre todo con los más jóvenes, mediación escolar. Antes de hablar de, bueno, de ejemplos, un poquito en qué consiste, ¿qué es mediación escolar? ¿Cómo un poquito se definiría o qué aspectos toca un poquito la mediación escolar, Susana? Pues mira, la mediación escolar, Susana, es sin más, un sistema de resolución de conflictos dentro del ámbito de los colegios, ¿vale? Nosotras, como te hemos contado en los diferentes programas, creemos que la mediación, ¿vale? Tiene que llegar a todo el mundo y tiene que llegar al ciudadano. Y uno de los sitios o de los lugares donde primero tiene que llegar es desde el principio. Y desde el principio son los niños. Saber y llegar a utilizar otro sistema que no sea el judicial tiene que estar muy interiorizado. Y ese trabajo o ese viaje que tenemos que hacer todos, indudablemente es mucho más fácil cuando lo haces desde pequeño. No solo desde casa, sino también y sobre todo desde los centros donde nos formamos y nos educamos, que son los colegios. Si hay una cultura y un trabajo en equipo en intentar transmitir a los niños y enseñarles que puede existir esa herramienta a la hora de solucionar sus pequeños conflictos, porque en ese momento son pequeños, podremos llegar a futuro a lo que estábamos hablando contigo, que son, bueno, pues cuando somos adultos y mayores, los problemas a los que nos encontramos, solucionarlos a través de la mediación. La mediación escolar aquí en nuestra tierra, afortunadamente lleva mucho tiempo. De hecho, seguramente me estará oyendo gente que sabe que esto lo lleva trabajando muy duro y muy bien hace mucho tiempo. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, la Universidad de Leioa, a través de GEUS y de un montón de organismos, llevan haciendo una labor encomiable con ello, ¿no? Con un sistema. Es decir, han tratado de trabajar en los centros, en los colegios, con los pequeños y con toda la comunidad educativa, con profesores y con padres, y transmitir a través de una educación en valores, a través de enseñar y transmitir a los niños que la empatía, la solidaridad, la igualdad, una serie de cuestiones importantísimas, ¿vale? Es vital a la hora de crecer, que no solo tenemos que transmitir conocimientos, sino también una educación en valores, para que esas personitas en ese momento, porque hablo además de un ámbito de primaria y secundaria, es decir, hablo de gente joven, puedan llegar a meditar y recapacitar que cuando se encuentren con un pequeño conflicto en el patio, sin más, porque se han peleado, porque me has quitado la maiketako o porque no me ha gustado lo que me has dicho, porque llevo gafas y te metes conmigo, puedan llegar, en lugar de llegar a las manos y de enfrentarse, puedan ser capaces ellos solos, bueno, con ayuda más bien al principio de los profesores, de decir, bueno, pues igual nos vamos a sentar a escucharnos y, oye, ¿por qué te has enfadado conmigo o por qué nos hemos llegado a este punto? Entonces, la mediación escolar no en puridad es lo que hablábamos al nivel de ser capaces dos personas de sentarse a dialogar, es el comienzo o la semilla, nosotras lo llamamos así, de lo que podría ser unas personas mediadas en futuro, personas que han sido capaces voluntariamente de decir, oye, pues me apetece resolver esto contigo de una forma dialogada y no directamente en el juzgado. Se trata de, en verdad, Susana Reyes, de que esta información, todo esto lo que estáis comentando, lo que ofrecéis a través de, bueno, de Mediación Vitarte en este caso, todas las partes conozcan esta vía, esta alternativa, ¿no? Desde los niños, niñas, los más jovencitos, padres y profesores,
¿no, Susana? Eso es, y toda la gente relacionada dentro del centro escolar, me refiero a las cuidadoras de patios, en los comedores, porque los conflictos se dan, bueno, pues en todo el ámbito educativo, ¿no? En todo el colegio. Pero sobre todo es lo que dice Susana, lo importante es que estas personas aprendan, o sea, interiorices lo que es la mediación para resolver tus problemas, porque ahora el problema es que la gente no lo tenemos en muchos casos interiorizado, está poco a poco, pero no es una cultura que nosotros hemos tenido en nuestros centros ni en nuestra vida cotidiana de, pues si tengo un conflicto con otra persona o con un compañero del colegio o compañero de trabajo, etcétera, lo puedo resolver no enconándonos y ponernos en situaciones a ver quién gana y viendo que hay otras formas de solucionarlo. Entonces, el que se eduque en esa cultura va a hacer que en el futuro esas personas pues, puedan resolver sus conflictos mediando. Entonces, la forma es que desde pequeño tú lo veas como una forma de vida, ¿no? Que la de en vez de, si te llaman gafoso, en vez de coger y darle un puñetazo al otro o insultarle, puedas ser capaz de entender por qué te lo dice él y por qué a ti te están diciendo esas cosas, ¿no? Y lo que estaba comentando Susana de la mediación, un poco empezó sobre todo por lo que es los adostoki que se llaman, que es eso, lugar para ponerse de acuerdo, ¿no? Es un poco, como diríamos, la semilla de la mediación escolar que ya se está pues eso, haciendo en muchos centros educativos y que es pues una forma muy curiosa y bueno, pues eso, muy propio del ámbito donde te mueves, el educativo, que tiene que ser algo muy gráfico, ¿no? Diría. Y es crear un centro dentro del aula o sí, realmente dentro del aula donde se puedan pues eso, sentar en el caso de que surja pues, un conflicto, ¿no? Sobre todo pues eso, surgen más que en la clase, pues en comedores o en el patio, que es en el lugar donde es más lúdico y hay más libertad, porque en la clase pues, estás controlado por el profesor y surge un problema entre dos alumnos y la persona que lo ve, o el adulto que esté a cargo de ellos lo ve, en vez de decidir, que además te puedes equivocar, porque no ves de dónde viene el problema, a veces ves justo el que ha soltado la torta o el Pero insulto, igual la provocación y viene antes, por ¿no? otro y estás tomando una decisión en la que te estás equivocando, pues invitarles a esos niños a sentarnos, pues eso, en una parte del aula donde hay una mesa con dos sillas, donde una se pone con una boca y otra con una oreja, a enseñarles a que, bueno, invitarles y uno se sienta en lo que sería la oreja, que representa la escucha de lo que te va a contar el otro, y el otro representa la comunicación, el diálogo, y que esos dos niños sean, claro, ayudados, porque todavía no tienen la cultura y son muy pequeños por este tercero, que les esté explicando cómo, pues eso, guiando para ver qué pasa uno, que escuche lo que le dice el uno, el otro lo oiga y puedan llegar a un acuerdo, o puedan o no llegar, que de todas formas se refleja, ¿no? Como una especie de cuaderno que hay. Y pues eso, el fundamento es que aprendas a ver que igual no tienes tú toda la razón, el que ha recibido el bofetón o el que lo ha dado, y que a lo mejor, pues eso, dialogando y hablando, ves por qué han llegado a esa situación. Un poco ese es el inicio de lo que es la mediación, que se empezó haciendo en varios colegios y luego de ahí se ha ido desarrollando y completando un poco más ya lo que ha llegado a ser la mediación escolar, ¿no? Y porque además yo creo que la mediación escolar requiere mucha formación también interna de la gente que la va a impartir, por lo que has dicho, de padres, colegios, conocerlo, primero los mayores, para que luego tú lo puedas trasladar también a los pequeños, ¿no? En varios centros, ¿no? de Vizcaya, bueno, pues tienen este programa Adostoki, entre ellos, bueno, Getxo, Leioa, lo que es cerca, ¿no? de nuestro entorno de Baracaldo. Cerca de nuestro entorno, eso es. De hecho, bueno, cuando hicimos la tesina la basamos, yo en mi caso la basé en un par de centros en los que ya el proyecto estaba desarrollado. Comenzaron un poco con esa prueba, ¿vale?, del Adostoki, de ese espacio físico en el que les ofrecían, como muy bien ha descrito Susana, la oportunidad a los niños de sentarse a escucharse, a ver qué había pasado, y luego se ha desarrollado ya bastante más con un programa ya de mediadores, es decir, están incluso formando a los propios alumnos, a niños normalmente del último ciclo, de quinto o sexto de primaria, a que sean ellos mismos los que ejerzan como mediadores, es decir, reciben una formación específica, en técnicas, evidentemente, y van a ser ellos mismos los que, ante un conflicto entre sus compañeros, puedan ayudarles a resolverlo. Con lo cual, bueno, pues es un paso más, porque ya va a haber incluso figuras específicas en las que ellos mismos van a implicarse y ayudar a resolver. Si es que además, bueno, pues con la comunicación se llega a muchas partes, porque yo he oído en muchos colegios, o incluso, bueno, ya fuera de los colegios, ¿no? Pero entre gente muy joven, la palabra que a mí la verdad es que me da cosa, gente tan joven que diga,
te denuncio. ¿No? O sea, que chavalitos, chavalitas muy jóvenes, de repente, bueno, pues por medios de comunicación o por ejemplos que toman, bueno, etc, que oyen esas cosas de, pues como me quitas, no, te denuncio. O mi padre te va no sé, denuncio. Pero niños o niños Muy chiquitines, no me refiero a adolescentes, 10, no, 12 años muy chiquitines, te sí. dicen eso. Entonces, claro, a través de la mediación escolar es una carrera de fondo en la cual ya cuando sean mayores tienen interiorizada esa herramienta y ese recurso de la mediación. Ya esos niños cuando tengan 10, 12 años no van a utilizar la palabra te denuncio, va a ser diferente, puesto que ellos ya lo han aprendido, es un valor más que han aprendido desde pequeños. Entonces, por la mediación, acudirán a la mediación de la forma más natural del mundo. Sin embargo, ahora a la gente le cuesta muchísimo saber que existe ese recurso. Mejor que desde jóvenes aprendan, que son como La cultura esponjas, que incluso de muchos la jóvenes mediación. van a enseñar Claro. a sus mayores. Y hablando de mayores, Reyes, también existe bueno, pues, un apartado dentro de la mediación para las personas mayores, personas dependientes y autónomas, ¿no? O sea, para Personas dependientes y personas autónomas. Susana, hoy en día pues sabemos que cada vez nacen menos niños, pero cada vez hay más personas mayores, ¿no? Dentro de las personas mayores hay dependientes que son autónomas y personas que son dependientes una vez que alcanzan la edad de jubilación. Con lo cual, cada uno en su ámbito pues se van cumpliendo años y se necesitan ciertas ayudas. Esto, pues la verdad es que no estamos muy preparados actualmente, aunque sí que sigue soportando la carga, digamos, de los mayores, pues por un lado la familia, por otro lado las instituciones, sean residencias o sea otro tipo de institución, y por otro lado el voluntariado, que hace una labor encomiable. Pero de todas maneras esto da lugar a que surjan muchísimos conflictos, porque si eres dependiente o no, pues hay veces que la familia pues se encuentra, digamos, un poco despistada a la hora de qué hacer con nuestros mayores, ¿no? Quizá muchas veces no le damos la autonomía o la oportunidad, siendo dependiente, de decir, tú, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir en tu casa? ¿Quieres seguir en una residencia? ¿Necesitas irte con un hijo? Bueno, pues a veces esa falta de comunicación entre la familia es lo que origina el conflicto, ¿no? Y sobre todo el conflicto ya es muy triste que te pueda ocurrir con tus padres y tus abuelos, pero sobre todo con el núcleo familiar, con tus hermanos, con tus hermanas, en que todos no reaccionamos de la misma manera, porque nos sobrevienen circunstancias que en un principio no estamos preparados para ellas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues pueden ser conflictos económicos. Es decir, esta persona necesita ahora, por sus circunstancias, pues ir a una residencia, con lo cual puede que su pensión no llegue, hay que tomar decisiones económicas importantes que afectan a todos. Pueden ser un conflicto de valores en que cada uno pierde su autoestima, la persona mayor pierde su autoestima porque piensa que están mandando sobre ella los demás, cuando ella tiene voz y voto, puede hablar, puede decidir, puede opinar. Puede ser otro tipo de conflicto, pues para que no me quede ninguno, pues el de inadaptación. Es decir, yo no me adapto a esta enfermedad y tampoco quiero ir a ningún sitio. Ahí también la mediación hace una muy buena labor, siempre cuando se pueda, teniendo presente a la persona mayor y a sus familiares directos. Es lo que se pretende, ser escuchados a todas las partes, ¿no? También hay conflictos de intereses. Es decir, hay varios hermanos y a mí no me interesa, yo prefiero llevarlo a una residencia. Porque no quiero tener que estar cuidando, ¿no?, a este familiar. Luego también hay conflictos dentro de las residencias. Las residencias ahora con los recortes, pues la gente no se siente tan bien atendida. Si antes había, por ponerte un ejemplo, un auxiliar por cada 5 enfermos, pues ahora nos consta, y de hecho nos consta, pues que igual en vez de ser 5, pues hay 15 enfermos, con lo cual ellos, esa falta digamos, de cariño o a la hora de hacer las cosas, del roce, del tratamiento con la persona, pues varía y ellos no se encuentran bien. No sé, quizá también con la comida, pues hay gente que
está acostumbrada en las residencias, ya sabemos que casi todos se lo han pasado, pues por los problemas que tienen respiratorios y demás, pero hay gente pues que necesitaría otro tipo de comida y si ellos no tienen voz, no se puede poner en conocimiento de la residencia ese malestar o de las zonas comunes, en fin, que es muy complicada la vida una vez que uno llega a mayor, tanto no, si eres independiente, mucho peor, y si te puedes manejar, siempre existen una serie de cuestiones que hay que poner encima de la mesa por parte de los familiares, ¿no? Y que muchas veces costará, ¿no? Depende del tipo de conflicto, Reyes, sí. Pero hay veces que será costoso llegar a un acuerdo, ¿no? Es costoso. Porque ciertos problemas que has comentado, estos conflictos, pueden llegar a romper totalmente una familia. Claro, por eso la gente cuando acude a mediación y acuden todos, y resulta que todos ponen encima de la mesa el problema y todos, como en cualquier mediación, es un acuerdo consensuado, ellos ya han tomado la decisión junto con la persona, si en este momento está capacitada también para hablar, si no, pues prescindiremos de la persona mayor, ¿no? Pero cuando entre todos no existe ese yo me creía, que yo pensaba, porque tú no estás, porque yo estoy, todas estas cosas. Entonces, si eso se pone encima de la mesa, pues normalmente sí que se llegan a acuerdos muy diferentes a cuando una persona toma la decisión. Porque muchas veces lo que ocurre es, voy a dejar a que mi hermano o voy a dejar a que mi hermana tome la decisión. Pero si están en mediación y lo que hacemos en un principio es, hablar sobre las pautas de la mediación en sí, luego escuchar a las partes, a todos ellos, luego hacer un resumen, porque esto no es una mediación, la mediación con personas mayores no es una mediación al uso como si fuese una mediación mercantil o como si fuese otro tipo de mediación, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, una vez que hemos escuchado a las partes, hacemos, digamos, un resumen de lo que cada persona quiere y ponemos sobre todo los puntos fundamentales, porque aquí digamos que los intereses están claros y el problema a solucionar también le tenemos claro, ¿no? Entonces, incidir sobre esos puntos fundamentales y luego hacer un brainstorming, una tormenta de ideas, decir, a ver, entre todos proponed cuál es la conclusión a la que vais a llegar, la solución, lo que la mayoría decidáis o igual en un momento dado yo pienso que hay una solución, pero estoy escuchando a mi hermana o estoy escuchando a mi hermano o estoy escuchando a mi madre y resulta que hay otra solución diferente que también es muy buena. Entonces, dentro de esa tormenta de ideas, pues recogerlas todas y llegar todos pues, a un consenso. Y luego documentarlo de una forma no tan formal como otros tipos de mediaciones, sino dejarlo por escrito lo que todas las partes han acordado. Pero desde luego la mediación con personas mayores es súper importante porque impide muchísimas veces, la mayoría de las veces, la ruptura entre la familia, que es cuando vienen realmente los problemas. Es que por lo que estás comentando, Reyes, y no sé si estaréis de acuerdo, Susana y Susana, cada caso es diferente, ¿eh? Sí. No estoy diciendo que si una mediación o un tipo de conflicto es más grave o más difícil de resolver que otro, pero la mediación con mayores dentro de esa familia yo creo que es más complejo que la mediación escolar, ¿no? Donde, bueno, pues hay tipos y tipos, ¿eh? Imagino claro. que puede haber desde una pelea sin importancia en el colegio, que simplemente que hablen un poquito, se den la mano y esas cosas y recapaciten, a ya problemas de acoso escolar y problemas más graves. Pero quizás más complicado la mediación con mayores porque implica más a personas mayores y a ese tema económico que la mediación escolar, o cada caso es diferente, Claro, ¿no? y la gravedad depende cómo la miramos. Depende, algo es grave para mí cuando para ti igual no lo es. Es decir, aquí influyen mucho los elementos. Es decir, tan grave puede ser para un pequeñajo de 8 años que le llevan haciendo pues un poco de separatismo, ¿no? Y que está sufriendo y que el niño lo está manifestando con síntomas, como efectivamente y a priori pues que a una persona mayor, como pues eso puede haber casos, ¿no? Un abuelo que todavía no es lo suficientemente dependiente y que puede tener capacidad de decisión y se encuentra con que en su casa
pues no le pueden cuidar o hay conflicto. Entonces, depende de la gravedad, es cierto que cada asunto es, pero sí, quizá lo que estamos es a tiempo y con la mediación escolar lo que estamos es intentando generar esa cultura, ¿vale? A Y esa largo plazo, formación, eso es. y es una Es a inversión a largo largo plazo. plazo. Y aquí, eso es, perdona, Reyes. No, si te he cortado yo. Habla, quiero decir que es verdad que la mediación escolar es a largo plazo, es una inversión, entre comillas, a largo plazo, mientras que la mediación con mayores es solucionar un problema que no tiene demora, o sea, que empieza hoy y ya vas en fila, o ya no puedes dar marcha atrás. Y sin embargo los niños es la cultura de, como muy bien dice Susana, pues primero de los problemas que ellos tienen cuando están en el colegio y sobre todo pues la inversión a largo plazo de que cuando sean mayores pues, probablemente resolverán y acudirán a mediación y resolverán los problemas mucho mejor que los podemos resolver la persona de a pie de hoy en día. Tienen una predisposición por lo que ya ha tenido de formación y cultura para tomar, para solucionar problemas que se pueden plantear, pues eso, en mediación, pues de mayores, ¿no? En el ámbito familiar. Ese sería el proceso natural. El niño que con Eso. 8 años ha ido recibiendo esa formación y le han dado por lo menos la alternativa de aquí tienes otra opción, otra herramienta para resolver las cosas, a lo mejor cuando llegue a su entorno familiar y tenga que hablar con sus hermanos de qué va a pasar con nuestros padres, qué hacemos con ellos, se les ocurra y pues vamos a intentarlo de esta forma. Sería un poco el camino. La actitud de la persona yo creo que es distinta. Una también en mediación eso. más preventiva. Eso es. Pues para cualquier tipo de conflictos, para bueno, pues que consideren que nosotros siempre decimos que es, yo creo que la mejor vía la comunicación, la mediación, antes de llegar a otros extremos, lo deseable es dialogar y sobre todo llegar a ese acuerdo desde que somos pequeñajos hasta que somos mayores. Recordar que tienen bueno, a su disposición Mediación Vitarte, estáis en Guecho. Recordamos, bueno, en redes sociales, pueden contactar con vosotros a través del email. Facebook, en la web, mediacionvitarte.com y estamos en Juan Bautista Zavala, 12, en Algorta, primer piso. Y Morante, Agencia Vasca de Mediación, que se me va la voz y todo, la emoción Reyes, en Vitoria, En Vitoria. también en la página web y también, ¿no? www.agenciavascademediacion.com y en la calle San Prudencio, número 29, edificio Ópera, primera planta, oficina 24. Y espero que el próximo mes, porque ahora vienen estas fechas, bueno, o cuando queráis, que esta es vuestra casa, vosotras venís cuando queráis, incluso pondremos un árbol muy bonito, habrá polvorones, habrá villancicos, si os queréis librar de eso, pues ya nos vemos en enero. Bueno, cuando queráis, chicas, hacemos la Perfecto. siguiente colaboración Perfecto. y nos vemos aquí en Ojo Vizcaya, ¿os parece? Muy bien. Gracias, chicas, un placer, A como vosotros, siempre. gracias, Susana. A vosotros. Hacemos una pequeña pausa muy rápida y a la vuelta hablamos con Mamen Abad y descubrimos ese maravilloso blog, su blog Crea tu estilo. Será después de la publi, no se lo van.